¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. Hoy nuestra primera clase, el primer parcial del segundo quimestre, con nuestro tema el carbono. Y el objetivo es establecer la importancia del carbono como elemento constitutivo de las biomoléculas y su importancia para los seres vivos, desde la comprensión de sus características y propiedades físicas y químicas. Pero, ¿qué es el carbono? El carbono es un elemento no metálico que se encuentra en forma sólida a temperatura ambiente. Se representa con el símbolo C. Tiene una masa atómica de 12 y un número atómico de 6 y presenta 4 electrones de valencia. Esto lo podemos ver en una tabla periódica. El carbono es el principal componente de la materia orgánica. Desde la antigüedad se conoce al carbono. Su nombre de hecho viene del vocablo latín carbo, que significa carbón de leña. El principal elemento químico que contiene el carbón es el carbono. ¿Qué más podemos decir del carbono? Pues bien, que es un elemento esencial para la vida. Sus propiedades químicas le permiten formar enlaces consigo mismo y con otros muchos átomos para generar moléculas complejas que son la base de la vida tal y como la conocemos. El carbono, como ya les indiqué, es un elemento de número atómico 6 y cuyo símbolo es C, fundamental para el desarrollo de la vida. Su química se conoce como química orgánica, no es tóxico, pero algunos de sus compuestos sí lo son. Un ejemplo de ello es el monóxido de carbono y los cianuros. Por ejemplo, el monóxido de carbono es expulsado por los carros, fogones de gas, cuando se quema una madera, o por ejemplo el cianuro, que es el humo de los cigarrillos, productos de combustión, por ejemplo plásticos, o cuando se está quemando papel, el textil. Bueno, esto sí puede ser tóxico para nuestra salud. Su estado en su forma natural es sólido, puede tener un aspecto negro como el grafito, por ejemplo el lápiz, la mina del lápiz es hecho a base de carbón, y transparente como por ejemplo el diamante. Al ser el cuarto elemento más abundante en la naturaleza, sus usos son múltiples y variados. El carbono forma parte de la composición química de los hidrocarburos. Entre estos se encuentra el petróleo y sus derivados. Bien, en el ámbito medioambiental es un elemento muy importante. La atmósfera inicial del planeta contenía grandes cantidades de carbono en forma de dióxido de carbono y metano, que fueron cambiando una vez que la vida apareció. El intercambio de este elemento entre la biosfera, geósfera e hidrósfera y también en la atmósfera es lo que conocemos como el ciclo del carbono, que junto con el nitrógeno y el agua son claves para la permanencia de la vida aquí en la Tierra. El proceso en el ciclo del carbono es natural, constante y presenta 4 etapas principales que son: tenemos la combustión, que es la liberación del carbono hacia el medio ambiente, donde esta energía se deriva de la quema de combustibles fósiles. La fotosíntesis, proceso llevado a cabo por las plantas para alimentarse y que reaccionan con dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno. Respiración, todos los seres vivos liberan la energía por medio del oxígeno, conjuntamente con el agua, el dióxido de carbono también. Y por último, la descomposición o putrefacción, llevado a cabo por los organismos que liberan carbono a la atmósfera por la respiración y el proceso de los desechos de plantas, animales y otros organismos. Pero bien, entendamos un poco mejor el ciclo del carbono. Aquí
juegan 4 elementos muy importantes para que se dé la vida en la Tierra, que es los elementos que son la biosfera, la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Cuando nosotros hablamos de atmósfera, básicamente estamos hablando del aire, hidrosfera, agua, geósfera, tierra, y todo esto forman la biosfera. El ciclo de carbono es la forma en donde el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y también, en este caso, la superficie terrestre, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos llamados ciclos biogeoquímicos. El carbono, como ya lo hemos indicado, está presente en todos los elementos de la Tierra. Por tanto, su ciclo es vital para la renovación, recomposición, alimentación y supervivencia de todos los seres y materias no vivas que habitan en la Tierra. Un ejemplo del ciclo del carbono, por ejemplo, es que comienza con el dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es absorbido junto con la luz solar por las plantas. En el proceso de fotosíntesis para su crecimiento y, en este caso, alimentación. Cuando las plantas mueren, son absorbidas por el suelo, que después de millones de años transforman el carbono en fósiles y combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural y el gas licuado. Cuando usamos estos combustibles fósiles, el carbono es nuevamente transformado, entrando a la atmósfera como dióxido de carbono. Las plantas también mueren al ser comidas por animales, y esto lo vemos en una red trófica. Los animales transforman el carbono de las plantas en azúcares. La respiración del animal devuelve el carbono a la atmósfera, también en forma de dióxido de carbono, CO2. El ciclo del carbono se repite. Este intercambio se repite con todos los seres vivos y reservorios, donde se divide en ciclo rápido, o también llamado ciclo biológico, o un ciclo lento, o también conocido como geológico. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ciclo corto biológico o el ciclo largo biológico? Es que el corto hay un intercambio más rápido de carbono entre los seres vivos con la atmósfera, océanos y suelos, mientras que el largo, o también conocido como geológico, es el intercambio entre el interior y la superficie de la Tierra por millones de años. ¿Cuál es la importancia entonces del carbono? Conjuntamente con el ciclo del nitrógeno y del agua, el ciclo del carbono es fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en la Tierra, al ser reciclado y reusado por la biosfera. Un ciclo de energía que fluye por el ecosistema terrestre mediante la fotosíntesis de las plantas, por los animales u organismos descomponedores y los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, el hombre está tomando un papel muy importante en este ciclo debido a las aportaciones de dióxido de carbono de origen antropogénico. El efecto invernadero, la acidificación de los océanos y la lluvia ácida son algunas de sus consecuencias. Sin duda alguna que las actividades humanas han impactado en el estado natural o normal del ciclo del carbono, sobre todo las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y que alteran los patrones meteorológicos o efectos sobre el clima global. La cantidad de carbono se ha incrementado por la modificación de los ecosistemas para extraer el mismo de la atmósfera, la deforestación, a su emisión directa por la quema de combustibles fósiles y la fabricación de hormigón. Bien,
El carbono, elemento básico para la vida. ¿Qué es el carbono y dónde se encuentra? Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta. El ciclo del carbono consta de 5 momentos, que son: 1. De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis, ya que un solo árbol absorbe como promedio 1 tonelada de dióxido de carbono del aire a lo largo de su vida. 2. De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias. 3. De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración. 4. De las plantas y los animales al suelo, donde al morir son descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla y arenas mediante procesos como la mineralización. 5. De la atmósfera a los cuerpos de agua mediante la disolución del carbono y de la transformación del dióxido de carbono a carbonatos por los organismos marinos. Las consecuencias ocasionadas por algunos fenómenos naturales, en combinación con algunas prácticas humanas irresponsables como los incendios o la contaminación, pueden llegar a modificar el ciclo debido a la expulsión excesiva de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Con esto, nuestro planeta podría tener cambios climáticos y ambientales irreversibles. Además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos el carbono, elemento fundamental para la vida. Como seres humanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la naturaleza para evitar que la Tierra sufra daños irreversibles y poder interactuar en armonía con el medio ambiente, ofreciendo a las generaciones futuras un lugar limpio y seguro para ser habitado. Cuidemos nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente.